tecnologías digitales, especialmente el tema de inteligencia artificial y aprovechando toda esta capacidad de adaptación que tienen las personas. Eso es algo en lo que creemos firmemente. También por ahí verán alguna información del Vigil Institute. Es un instituto con el cual yo me certifiqué como trainer en estos temas de inteligencia artificial generativa. Y la meta del instituto es poder llegar a 1 millón de personas entrenadas en esos temas. Ya hay más de 80 trainers alrededor del mundo y es con quienes yo empecé a trabajar todo este tema, precisamente porque creo mucho en la capacidad que tiene Latinoamérica en su creatividad y la capacidad técnica del latinoamericano y aprovechando esas herramientas espero que no nos quedemos atrás. Es una enorme oportunidad que tenemos al frente. La agenda para hoy es, vamos a tocar algunos fundamentos, vamos a hablar un poquito del tema de prompts y a cerrar un poco con algunos puntos importantes en la parte de imágenes o que siento que ayuda a reforzar algunos temas y pues podamos compartir un poco algunos aprendizajes. Esta charla realmente cubre apenas como la punta del iceberg de todo este tema de inteligencia artificial. Hay unos cursos y workshops más detallados, del cual al final les hablaré un poco, uno que estamos dando con Edison, pero de la misma forma, nosotros cosas que trabajamos con empresas es ya pues algunos talleres más avanzados. Para hoy, mi promesa con ustedes es poder reforzar algunos de estos fundamentos importantes, compartir dónde estamos hoy con este tema, lo que se está viendo en las empresas y algunos tips útiles, pero sobre todo que vayan recibiendo contenido de gran valor. Y pues bueno, este tema es el tema del momento, ¿verdad? Y quisiera aprovechar para preguntarles un poco en el chat si me pueden poner qué es para ustedes inteligencia artificial. A ver si alguien se anima y puede escribir ahí rápidamente eh, qué es lo que se imaginan, qué es lo que se les viene a la cabeza cuando se habla de inteligencia artificial. O si lo quieren decir y no lo quieren escribir en el chat, lo que sea más fácil. ¿Mm? ¿Alguna idea? ¿No se les viene nada a la mente? Parte de lo que queremos hablar hoy es que eh, la inteligencia artificial realmente viene siendo una sombrilla de una serie de términos que no vamos a ponernos a discutir mucho aquí a lo técnico, pero dentro de la inteligencia artificial hay otros conceptos de los que usualmente podemos escuchar cuando se habla como de machine learning, de redes neurales, de deep learning, y que todo esto nos lleva a inteligencia artificial generativa, pero esos, como les decía, en este momento los vamos a dejar un poco de lado y en términos generales la inteligencia artificial vamos a hablar que es un poco toda esa simulación de procesos cognitivos, pero realizados por sistemas computacionales. Para ser transparente con ustedes, a lo largo de la charla, probablemente yo hable en general solamente de inteligencia artificial para no estar diciendo inteligencia artificial generativa, pero cuando hablo de inteligencia artificial en el contexto de la charla de hoy, principalmente vamos a estar hablando de lo que es inteligencia artificial generativa, que ahorita hablamos un poquito más en detalle de esto. ¿Por qué nos debería importar todo este tema, sobre todo en el contexto de empresas y cómo lo podemos aprovechar? Tal vez uno de los puntos más importantes es el costo. Se ha vuelto muy accesible y mucho lo que estamos viendo es modelos de suscripción, ¿verdad? Muchos de los productos que están funcionando en el mercado son modelos donde se hacen suscripciones mensuales o anuales y relativamente baratos. Muchos de esos están alrededor de los $20 por mes. Ya tal vez algunos otros que tengan que ver con audio o video pueden subir un poco el precio, pero muchas de las herramientas más populares en este momento andan alrededor de los $20. Como le digo yo mucho a la gente, estamos hablando de 2 o 3 Starbucks por mes. La ventaja competitiva que nos ofrecen estas herramientas en términos de innovación y poder entrar a mercadeo de nichos, que es muy importante para las empresas, poder mejorar la experiencia de cliente
Esto teniendo información que nos permita lograr una mayor personalización o tener mayores insights de los clientes y por supuesto aumentar la productividad porque podemos empezar a optimizar recursos, poder empezar a hacer automatizaciones de procesos que tengamos y también muy importante la escalabilidad porque nos permite adaptarnos y poder apoyarnos en nuestro crecimiento y las decisiones basadas en data. Eso yo creo que es muy importante. Todo lo que tiene que ver con la analítica relevante, la medición de riesgo. Uno de los grandes riesgos o los retos, perdón, que tenemos en las empresas muchas veces es, sabemos el tipo de decisiones que queremos tomar, el tipo de data que necesitamos para eso, pero los procesos para procesar y analizar esa data pueden ser un poquito complejos o pueden tomar tiempo y eso hace que no podamos tomar decisiones en tiempo adecuado. Entonces, este tipo de herramientas nos ayudan a acelerar eso. Pero tenemos dos grandes principales retos con el tema de inteligencia artificial, sobre todo en mi experiencia cuando hablo con diferentes personas y con diferentes empresas. Por un lado, el volumen de información, es demasiada la información que hay de esto. Eh, y segundo, la velocidad a la que se está moviendo, ¿verdad? Que siempre estamos teniendo pues muchos cambios todas las semanas prácticamente, o en muchos casos al menos por mes, están ya dándose actualizaciones muy importantes y eso se convierte en un gran reto. Entonces, les agradezco tal vez si ponen en el chat eh, quienes han utilizado ya ChatGPT, que lo sienten que lo usan de forma regular. Ya bastantes. Perfecto. Sí, bueno, ya muchas personas, pero bueno, ese es uno de tantas herramientas, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito aquí de algunas. En el caso de ChatGPT, tal vez este es el momento en el que el mundo cambió para siempre, ¿verdad? Ese fue el famoso anuncio que hicieron en 2022 cuando lo abrieron al público para que la gente lo empezara a probar, pero realmente no se creó en el 2022. Esto, en el caso de ChatGPT, empezó desde el 2018, la primera versión, pero fueron versiones que se fueron trabajando más de forma interna o solo con acceso a ciertas personas hasta que lo hicieron público en el 2022. Datos interesantes de todo esto son de las herramientas con mayor crecimiento. En el caso de la cantidad de usuarios, fueron los más rápidos en llegar al millón de usuarios, que apenas le tomó unos 5 días, en comparación con muchas de estas otras herramientas que usamos y que conocemos, ¿verdad? Que les tomó meses o hasta años llegar al millón de usuarios. Y este es el tweet de Sam Altman, el CEO de OpenAI, ¿verdad? Donde estaba diciendo, hey, lanzamos esta herramienta el miércoles y ya hoy pasamos el millón de usuarios. Y en el caso de todavía ese crecimiento para llegar a los 100 millones de usuarios, aquí vemos como a ellos les tomó apenas un par de meses, mientras que muchas de las otras herramientas que conocemos les tomó muchos meses y hasta más del año. Sin embargo, bueno, esto, volviendo al tema de que esto se va moviendo tan rápido, hay otra herramienta que es bastante utilizada hoy en día. No sé quiénes de aquí han escuchado hablar de Claude. Nadie. ¿No por aquí? Ok, Claude es otra herramienta muy buena, es parecido a ChatGPT y hace apenas un par de semanas ellos hicieron el lanzamiento de la nueva versión de ellos, el 3.5 Sonnet se llama, y ahí pueden ver un cuadro donde se hace la comparación de cómo está ese eh, con respecto a ChatGPT, la versión más reciente, que es la GPT-4o o la Gemini 1.5 Pro, que es la de Google, ¿verdad? Y aquí vemos, y bueno, ahí está también Llama, que es de Meta o de Facebook. Y aquí vemos que en muchos de esos criterios de comparación, esta versión de Claude ha salido mejor evaluada que estas otras herramientas. Entonces, hay un proceso muy acelerado de muchas de estas herramientas que ahorita, después más adelante, vamos a ver algunas de ellas. ¿Ok? ¿Qué es lo que está sucediendo en las empresas? Hay tal vez dos grandes formas de pensar en el tema de inteligencia artificial. Uno es cómo lo podemos utilizar para automatización de procesos que realiza una persona
y lo otro es como una extensión de lo que las personas pueden hacer. Algunos de ustedes aquí han escuchado de Sora, No. que es para la creación de videos. Ok. Este es un producto de OpenAI, que son los creadores de ChatGPT. Todavía no está abierto al público. Se espera que salga más adelante este año, en parte porque están haciendo algunas revisiones en temas de seguridad y tratar de asegurarse que tenga los controles necesarios para que se haga un buen uso de esta herramienta. Pero este es un ejemplo de uno de los videos que se creó a partir de una instrucción de texto, ¿verdad? O de un prompt. En este caso, aquí se puede ver el prompt que se utilizó, ¿verdad? Donde dice de una mujer estilizada, caminando por una calle en Tokio, cómo está vestida y un poco de cómo está la escena. Esta persona que se llama Mitch Matthews, que era la Chief Marketing Officer de Microsoft, decía que una escena como estas, para tal vez un anuncio, usualmente entre los costos de los permisos, de los actores, de los viajes, de los viáticos, etcétera, podía ser que una escena de estas costara 20 millones perdón, 2 millones de dólares, mientras que ahora tal vez $20 de una suscripción a un servicio de estos y unos pocos minutos, ¿verdad? Entonces, esto es un poco a lo que vamos. Tomando en cuenta la velocidad a la que se está moviendo esto, este video es, ¿verdad?, bastante impresionante, pero para que se den una idea, el año pasado, estos eran los primeros videos que se estaban generando a partir de AI. Había una serie de videos que se habían hecho muy virales de Will Smith comiendo espagueti, ¿verdad? Entonces, aquí está, ese es el tipo, digamos, de videos en el 2023 que se estaban generando, ¿verdad? Con este tipo de herramientas, se ve, digamos, el tipo digamos, el rostro, todo, ¿verdad? Como todavía eso no, se parece mucho caricatura, ¿verdad? Eh, para este año, así es como van ya la generación de estos videos, ¿verdad? Cada vez más difícil eh, poder distinguir qué es real y qué es generado por inteligencia artificial. Y hace unas 2 semanas hay otra empresa que se llama Runway, que introdujo un nuevo producto donde también están haciendo aquí unos videos, aquí hay unos ejemplos. Este se llama de la generación 3 de Alpha. Ahí están poniendo el prompt. Esa fue la instrucción con el que crearon ese video. En este se puede ver, digamos, la física. Este es impresionante de un drone volando, ¿verdad? Todos estos son videos generados entonces con ese tipo de herramientas, con unas instrucciones muy generales, ¿verdad? Como pueden ver. Y por aquí hubo otra de otra empresa de Luma que, eh, que ha sido muy chistoso porque mucha gente lo que ha agarrado es memes famosos, ¿verdad? De internet, y a partir de la foto crear como un video. Entonces lo que han hecho es animar memes, ¿verdad? Y eso es muy interesante porque son escenas y situaciones que realmente no se han tenido, digamos, los videos, sino que lo que se tenía era solamente la foto. Y bueno, entonces, qué es lo que para mí es tan importante de todas estas situaciones? Que es la democratización. El gran impacto que están teniendo esas herramientas es la democratización. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con empresas que facturan más de 20 millones de dólares eh, al, al mes y en organizaciones sin fines de lucro, con equipos pequeñitos de unas 5 personas, y las herramientas a las que tienen acceso pueden ser las mismas, ¿verdad? En muchos casos. Entonces, eso es algo que usualmente en el área de tecnología
era muy difícil que se viera. Había una diferencia en términos de competitividad de las herramientas a las que tenían acceso las empresas más grandes versus las más pequeñas. Y entonces, lo que yo veo en mis conversaciones con empresas es que hay dos formas en que están viendo el uso de inteligencia artificial. Las empresas que están buscando proyectos más ambiciosos de una inteligencia artificial transformativa, usando muchas veces su propia data, y después los casos de uso que es más pensando en cómo utilizar herramientas de inteligencia artificial para el uso diario y que les permita ser más eficientes, más productivos, mientras que el otro lado, el lado izquierdo en celeste, es la gente que está buscando un impacto en su modelo de negocio más transformativo. Esto requiere una serie de cosas muy diferentes al uso diario que, en resumen, yo lo diría, por un lado se necesita una mayor madurez digital y por el otro lado se necesita un enfoque en la educación y en lo práctico. ¿Ok? Continuando con lo que está pasando en la industria, este es un informe sobre un barómetro de trabajos en inteligencia artificial de PricewaterhouseCoopers de este año, y aquí hablan un poco en resumen de las oportunidades de cómo está el mercado en cuanto a lo que se está pagando de premium en salarios para gente que tiene ciertos skills en términos de inteligencia artificial por país y por industria. Ahí se ve, digamos, los aumentos significativos del 30, 40%, 15%, etcétera, ¿verdad? Eso es porque hay una demanda de este tipo de skills. Aquí hay un poquito más de información de esto, pero bueno. El problema es que las empresas todavía, como están reaccionando mucho en esto, es frenando el acceso de las personas a esto, especialmente por algunas preocupaciones en términos de la privacidad de datos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a entrar con esto a la parte de fundamentos, tal vez de lo que a mí me parece importante que conozcan y que entiendan bien de estos productos, cómo funcionan, ¿verdad? Me parece que es algo en lo que se les podría agregar bastante valor el día de hoy. ¿Algunos de ustedes han escuchado sobre el término de Large Language Models? No. Ok. Para contarles un poquito de esto, digamos, la analogía sería, si vemos el carro, es el producto, como decir un ChatGPT, Claude o cualquiera de estos, los Large Language Models son el motor detrás de eso, detrás de ese carro. ¿Ok? Y estos modelos son lo que nos permiten entender y generar texto humano. Hay muchos de ellos. Este es una gráfica de algunos de los más populares que está actualizada a marzo del 2024, pero para no abrumarlos con tanto dibujo, aquí les recalco los más importantes. Ahí se ve GPT-3, GPT-4 más arribita, ¿verdad? Porque como iban apareciendo a lo largo del tiempo. Gemini en amarillo, que es el modelo de Google. Claude 3, Llama, que es el de Meta, que les decía. Y entonces, bueno, todos estos productos es para que ustedes conozcan que hay muchos. Esta es una herramienta, un sitio donde llevan como un listado de los más populares y los van rankeando según la votación de mucha gente, y aquí por lo menos tienen unos 109 modelos diferentes. Algunos de estos modelos son privados, o sea, son de empresas por las que uno paga por el uso de esos modelos. Algunos son de código abierto, o sea, quiere decir que cualquier persona los puede utilizar y descargar. Y la forma en que varía un modelo del otro es pues porque tienen diferente cantidad de parámetros, o la forma en que fueron entrenados, o la tasa de error y cómo se evalúan. Pero en esencia, nosotros, la forma en que trabajamos con estos modelos es a través de los prompts o de las instrucciones, ya sea con alguna herramienta de estas como un ChatGPT, un Claude, etcétera. Con eso trabajamos con el modelo y ahí vemos los diferentes casos de uso. ¿Ok? Para conocer entonces qué significa el GPT, el GPT significa Generative Pre-trained Transformer, y no estamos hablando de estos, sino estamos hablando de que
Generative significa de que puede generar contenido. Pre-train es que ha sido preentrenado con mucha data, ¿verdad? Y Transformer es una tecnología o unos modelos que ayudan a procesar y entender todo este contenido de forma humana. Esto fue desarrollado por algunos científicos de Google en el 2017, fue algo muy reciente y eso significó un enorme cambio en cómo se empezó a funcionar estos modelos para que fueran mucho más eficientes. Entonces hay muchas herramientas, yo les mencioné algunas, eh, ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot, perdón, y Perplexity es otra herramienta, digamos, como que muy importante. Eh, y vamos a ver, eh, pero bueno, en este momento, por ejemplo, si nos devolvemos por acá, Copilot, Llama, perdón, un segundo, perdón, si me va aquí, un segundo. Perdón, ¿me escuchan ahí otra vez? Ah, eso, gracias, perdón que está teniendo aquí un problema. Ok, entonces, vamos a volver acá. Ok, ok, entonces les mencionaba, estas son algunas de las herramientas que cada una tiene diferentes modelos. De los que yo más utilizo son ChatGPT, Claude y Perplexity, que ahorita se los voy a enseñar aquí rápidamente. Me dicen si aquí pueden ver la pantalla bien. Ok. Vamos a esto por acá. Ok. Este de acá es Claude, ¿verdad? Y que si ven es muy parecido a ChatGPT. Eh, Tiene un campo donde uno igual da sus instrucciones y puede poner diferentes eh, archivos o imágenes y bueno, y es el chat, ¿verdad? Este es ChatGPT, el que ya pues, muchos de ustedes respondieron que han utilizado. Y este es Perplexity, que Perplexity también tiene como un chat, pero la gran diferencia de Perplexity es que a diferencia de los otros productos donde generan contenido, en este caso, él lo que hace es buscar información en Internet, aprovecha el poder del Large Language Model para resumir la información que ve de los diferentes fuentes, te da la respuesta y después te muestra las fuentes de donde sacó. Entonces, si por ejemplo, aquí vamos a poner algún ejemplo de estos, de los que ponen ahí, él le da la información acá y acá arriba le muestra las fuentes de una forma muy clara. Entonces, es una excelente herramienta cuando uno está haciendo investigación, trabajos, donde es importante pues poder tener referencias de las fuentes de donde está sacando la información. ¿Ok? Entonces vamos a volver a la presentación. ¿Ok? Una pregunta. Entonces, para los que ya han usado un poquito de ChatGPT,
si piensan en cuántas son palabras utilizan normalmente en sus prompts, ¿verdad? Eh, la experiencia de nosotros es que mucha gente todavía utiliza 20 a 50 palabras. Y lo que les quiero poder explicar hoy es que vean que si están usando menos de 200 palabras, están subutilizando esto, esta herramienta. Y eso es por diferentes temas que vamos a ver ahorita a continuación. Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo. En el caso para las empresas es muy importante el tema de redes sociales, ¿verdad? Aquí tenemos un prompt donde le vamos a pedir que nos ayude a eh, trabajar un plan de social media para una empresa y entonces vamos a copiar esto y lo vamos a poner aquí en ChatGPT. Y aquí le pedimos que nos hiciera un plan para el contenido en Instagram para un mes y le dimos varias instrucciones en esto, ¿verdad? Queríamos decir, le dijimos que vamos a necesitar una publicación que se haga cada 3 días, que sea entre semana y que una vez el fin de semana. Además que las publicaciones pueden incluir imágenes, videos, ¿verdad? O stories. Y entonces le estamos pidiendo que nos dé una recomendación del tipo de publicación, nos está poniendo la fecha, nos está diciendo el tipo de publicación, si es una imagen, si es un video, si es una story, el concepto, el texto sugerido de una vez, incluyendo hashtags, y aquí todavía hashtags sugeridos, ¿verdad? Esto ya es un enorme ahorro en tiempo porque es uno de los grandes retos que tiene la gente estar pensando en el contenido. Y esto es apenas pues aunque aquí este prompt se ve largo, realmente está todavía muy general, no le estamos haciendo mucho detalle sobre si tenemos algunos objetivos específicamente en lo que queremos eh, tratar de empujar en el tema de redes sociales. Aquí, por ejemplo, si van a ver, no le dimos mucha información, ¿verdad? Pero él ya tiene alguna información configurada sobre mí, sobre el tipo de empresa que tengo, y entonces ella ya está asumiendo que estamos hablando de mi empresa. ¿Ok? Entonces vamos a volver acá. Y aquí sí es un concepto, ¿verdad? Aquí veo una captura de pantalla que yo ya tenía en esto. Ahora, ¿cómo funciona la IA generativa? Eh, la forma que funciona esto es siempre inicia por el prompt, ¿verdad? Que es esa instrucción que nosotros le damos. Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Aprovechando ahora que estamos con la Copa América y en pleno tema de fútbol, ¿verdad? Entonces le estamos pidiendo que nos ayude a escribir un discurso corto de un entrenador y que desea motivar a su equipo que está durante el descanso del medio tiempo y van perdiendo 2-0. ¿Ok? Entonces, este producto y estos modelos lo que hacen es pasar ese texto a matemática, porque necesitamos matemática para poder manejar esto. No vamos a entrar en conceptos muy técnicos, ¿verdad? Pero lo que sucede por detrás de cámaras es que va a agarrar toda esa instrucción y la va a dividir en pedazos más pequeños. Esos pedazos, tal vez es el único término técnico que les voy a tirar hoy, se llaman tokens. No necesariamente cada palabra es un token. Ahí por ahí vemos la palabra perdiendo que está dividido en 2 tokens, ¿verdad? Hay sitios donde ustedes pueden buscar y pueden poner un texto y se pueden dar cuenta cómo lo está dividiendo en tokens. Hay diferentes criterios para eso, pero por ahora eso no nos importa. Lo que nos importa es entender un poquito qué es lo que funciona en ese momento. Si ponemos aquí, tomamos la palabra motivar, al, al convertirla en una representación matemática se ve algo así, ¿verdad? Una cadena de números, un vector de muchos números. ¿Qué significan esos números? Bueno, pueden significar que sea un verbo, pueden ayudar a entender que tiene una intensidad emocional, el nivel de desempeño, la urgencia que se quiere motivar, si tiene como un contexto de espíritu deportivo, si está eso ligado a un tema de una remontada, etcétera.
toda esa información de dónde viene, de una serie de parámetros y de cómo fue ese modelo preentrenado, cómo se preentrenó con contenido que viene de artículos, de libros, de internet, ¿verdad? Pues para darles una idea, en el caso de los Large Language Models hablábamos de que ChatGPT o Claude es, por ejemplo, el carro y el modelo es el motor. Así como con los carros hay diferentes motores, igual con estos modelos. Por eso hay, en el caso de ChatGPT, hay un modelo 3.5, el 4, el 4 Turbo, el 4O, etcétera. Entonces, en el caso de los parámetros, que aquí podemos ver una comparación de diferentes modelos, podemos ver GPT-3, que es el que usa ChatGPT, que tenía unos 175 billones de parámetros, y GPT-4, un trillón de parámetros, o sea, muchísimo más, ¿verdad? La diferencia que tienen estos es que van mejorando su precisión en, en cómo entender la información y lo que uno le solicita y cómo analizan esto. Y esto, aquí tenemos un video que muestra un ejemplo de esto, pero vamos a ir moviéndonos un poquito más rápido para poderles enseñar otras cosas. Entonces, una vez que hizo esa transformación a la parte de matemática, entra todo este tema de transformers y empieza a tratar de buscar la palabra que debería empezar a generar para el resultado. Esos modelos, si lo tuviéramos una forma visual de verlos, se podría ver algo así, donde hay ciertos términos agrupados por diferentes criterios. Entonces podemos ver temas ligados a ciencias, o que si el Imperio Romano, que si arte, que si literatura, etcétera. Y entonces en este caso, por la palabra motivar, por ahí encontró en términos de sentimientos por dónde está. Y entonces después eso pasa otra vez a traducirlo de matemática a una palabra. Y entonces es como que si estuviera ya empezando a trabajar el discurso y diga, ok, equipo, pongan atención o cuidado o esfuerzo o fuerza, y va a escoger la palabra más probable, ¿verdad? Y este proceso se repite hasta completar todo ese resultado final. Entonces, notas importantes en esto. El contexto, los detalles y la longitud del prompt hacen una enorme diferencia, porque gracias a todo ese contexto que nosotros le demos, va a ser más fácil poder aprovechar, si me devuelvo, todos esos parámetros para tener más claro el contexto de la palabra motivar, ¿verdad? Pensemos como cuando uno dice la palabra cielo puede ser literalmente lo que vemos desde el punto de vista en el cielo, arriba de nosotros, o una forma cariñosa de cómo uno se refiere a otra persona, ¿verdad? Cuando le decimos mi cielo. Entonces, todo depende del contexto de cómo se está usando una palabra. Entonces, ahí es donde hace una enorme diferencia el contexto y que hagamos prompts un poco más largos. Después, si ven, la forma en que está trabajando el modelo es realmente en esencia un motor estadístico, o sea, realmente no sabe qué está hablando, está tratando de adivinar en función de todas esas, las instrucciones que le dimos, de los parámetros, de todo eso, está tratando de adivinar cuál es la palabra que sigue, ¿verdad? Y no son un buscador web. Y eso es tal vez muy importante porque todavía hay mucha gente que llega y dice, es que yo busqué algo en ChatGPT o en Claude o en esas cosas. No, ellos no están buscando cosas, ellos están generando contenido. Recordemos qué significaba GPT, que era el Generative Pre-trained Transformer. Entonces están generando contenido. En el caso de Perplexity, sí busca información en Internet, pero lo que hace es aprovechar el Large Language Model para resumir de alguna forma todo eso que leyó y generar el contenido que es como la respuesta a la pregunta que le pusimos, ¿ok? Entonces, esto es muy importante porque nosotros a veces tal vez si le damos información con poco contexto, más general, es cuando a veces este tipo de herramientas pueden generar información como inventada, le llaman alucinación, pueden inventar cosas
porque está tratando de adivinar y generar algo a lo que uno le pidió, pero si uno no le dio mucho contexto, ahí es donde pueden generar errores. ¿Okay? Entonces vamos a ver aquí algunos ejemplos y vamos a pensar aquí en una empresa que da eh, que da coaching sistémico a grupos empresariales y queremos generar audiencia meta. Somos una empresa, queremos típico trabajo de tratar de definir cuál es nuestra audiencia meta para poder ser, si recordamos más adelante de lo que habíamos hablado, la importancia de poder generar como mercadeo más personalizado y los nichos, ¿verdad? Entonces, digamos, yo le podría decir, para una empresa de este tipo, generarme el perfil de cliente o algo muy general. Aquí lo que estamos haciendo es algo, vamos a hacerlo aquí más detallado, lo vamos a hacer en vivo. Vamos a abrir aquí una nueva ventana y le vamos a pedir toda esa información, ¿verdad? Entonces, vean aquí lo detallado del resultado. Nos está diciendo la creación de persona, un ejecutivo senior en empresas de mediano a gran tamaño en Latinoamérica. Estamos siendo muy detallistas aquí en la información. Le pusimos en el output deseado qué información incluir. Le hablamos de que la empresa está en Latinoamérica. No es lo mismo, si no le hubiéramos dicho eso, puede estar poniéndonos de perfil de gente de más general, de Estados Unidos o de otros lugares. Entonces aquí nos dio como de una vez toda esa información, el nivel educativo, cuáles son los roles típicos, los desafíos de esa persona, pero todo esto se lo pedimos en ese nivel de detalle, ¿verdad? Aquí para este personaje nos puso aquí un nombre, ¿verdad? Alejandro Martínez. Aquí le podemos decir ahora, ahora, crear una imagen que represente a Alejandro Martínez y vamos a ver qué imagen nos presenta. Bueno, ahí está, digamos, ya tenemos incluso una visualización de ese Alejandro Martínez. ¿Ok? Volvemos aquí rápidamente. ¿Verdad? Aquí este fue un ejemplo cuando yo había corrido esto, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que quiero tal vez destacar acá? Que es muy importante, entonces el otro gran punto que quiero que se lleven hoy, lo que llamamos la fórmula rico de los prompts, para hacer prompts que sean bien ricos. ¿Y qué significa eso? El rol, vamos a incluir una instrucción, vamos a incluir un contexto y el output. Si por lo menos estas cuatro cosas las incluimos, ya vamos a tener unos mejores resultados. Entonces, ese prompt anterior, el rol, le dijimos, hola, sos un asistente de investigación de mercado y análisis de audiencia con más de 15 años de experiencia en el mercado de Latinoamérica, ¿verdad? Le dijimos explícitamente todo ese detalle de información, en qué mercado, cuántos años de experiencia, qué es lo que hace. También le podríamos hablar en términos de rol, del rol mío, ¿verdad? ¿Cuál es el rol que yo tengo en la empresa y por qué yo quiero que me ayude? La instrucción, ahí ya le dijimos cuál es su tarea, qué es lo que va a escribir, le dimos información adicional, le dimos ya contexto, la empresa qué es lo que hace, en qué se está enfocando, cuáles son sus objetivos y además le hablamos del output. Queremos que nos dé una creación de persona que incluya todo este tipo de información. Entonces ahí fuimos bastante claros en toda esta información. ¿Ok? Por el mal uso de todas esas herramientas, en el caso específico de ChatGPT, hay gente que está hablando, ¿verdad?, de la cantidad de artículos en la parte educativa, de papers, donde en el título o en el resumen se usa la palabra delve, ¿verdad? Y esto porque la gente tal vez no es muy detallista en la parte de los prompts y entonces empieza a tomar la información así como muy general,
de las primeras, tal vez, versiones de los resultados que se obtienen y puede llegar a repetir a veces el uso de ciertas palabras que pueden sonar así como un poquito más, eh, más poéticas o, ¿verdad? No, más formales. Y entonces es algo de los que ponen acá. Y este tipo se queja un poco de eso en ese post. Le dice explícitamente en este prompt de que evite usar fancy jargon, ¿verdad? Que son así, pues palabras un poco más refinadas. Y además le dice, te voy a penalizar y te voy a multar con $1000 si usas palabras de esta lista prohibida de palabras. Y ahí pone una lista de palabras, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, vamos a continuar aquí, digamos, eh, otro ejemplo, un resumen de un documento técnico. Aquí es algo, digamos, más por el lado legal. Vamos a, vamos a ver aquí este ejemplo, ¿verdad? Donde les voy a enseñar aquí rápidamente un documento bastante técnico. Vamos a abrirlo por acá. Ese es un documento legal que habla sobre la corrección de defectos en licitaciones públicas, ¿verdad? Vamos, vamos a verlo. Ok. Entonces, aquí en el caso de este documento, tiene un contenido muy técnico, legal, ¿verdad? Con normativas y jurisprudencias y todo, y es un documento de 51 páginas, ¿ok? Entonces, aquí lo que le estamos diciendo es que es un experto abogado de más de 30 años en esa área de contrataciones administrativas en Costa Rica, porque el documento que le estoy dando es de Costa Rica, y que yo soy un estudiante, que yo no sé de esto, pero que la empresa quiere meterse un poco en términos de licitaciones y pues que quiero aprender más de estos temas. Entonces le estoy diciendo que me resuma de eso, de ese documento, que además me ponga una tabla con los puntos más importantes de lo que yo debería estudiar y aprender de esto, ¿verdad? Entonces ahí, para eso le estoy dando este documento y le estoy pasando todas estas cosas, ¿verdad? Y vamos a hacer aquí el ejemplo rápidamente para que lo veamos. Y la forma en que trabaja esto, uno solamente le sube aquí el archivo, ¿verdad? Se lo adjunta. Lo que yo quiero es que vean aquí un poquito la velocidad a la que funciona esto. Ya me está generando la tabla con los puntos importantes que salen de ahí, cuál es el tema legal relevante de ese punto y un nivel de importancia que le da a esos, ¿verdad? Ya sea alto, media, para yo saber, o baja, para saber a qué le debería yo poner como mayor interés a esto. Es una forma muy buena de uno poder poner documentos a veces técnicos y ponerlos a resumir, ¿verdad? Y aquí me está dando un resumen ya detallado de todas estas cosas de una forma sencilla, porque yo le expliqué que yo no tengo un perfil técnico legal y que estoy tratando apenas de aprender estas cosas. ¿Ok? ¿Cómo le adjuntás el archivo? Perdón, ¿cómo lo ¿Cómo subo? le Sí, Sí, el archivo en estos casos solamente, perdón, un segundo. Solamente se jala. Ya tengo dos formas de hacer esto. Puedo llegar aquí, en este caso, darle clic aquí a este archivo y darle subir desde la computadora o ujú. simplemente lo arrastro ahí a la Ah, ventana. bien. Como siempre, Ok. sí. Perdón. Como siempre, como es habitual. Exacto. Y así funciona, perdón, porque ya veo que aquí. Así funciona en muchos de estos productos. Aquí vemos, por ejemplo, Cloud, que es el otro que yo les decía, es igual. Uno simplemente va a jalar aquí el archivo y lo sube acá al campo Ujú. Eh, aquí vamos a ver otro ejemplo, digamos un mensaje del CEO.
Preparamos una carta para todo el staff agradeciéndoles el gran trabajo del año. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a usar otra herramienta. Usamos aquí, por ejemplo, la de Claude. Le vamos a decir que el CEO quiere preparar como un discurso pues para la gente, agradeciéndoles el gran trabajo que hicieron y deseándoles lo mejor, un feliz año para este 2024 y todo esto informe. Ahí está preparando, así como experto en relaciones públicas, ¿verdad? Y ahí está creando todo esto, ¿verdad? Vean como él, por ejemplo, aquí me está diciendo, este sistema me está diciendo logro específico 1, 2 y 3, porque me está dejando como para que yo termine de llenar esa información porque no le di ese contexto, ¿verdad? Si no, si yo hubiera sido más detallado, pues ahí me lo pone, ¿verdad? Ahora, ¿qué tal si le decimos, favor, reescribir el mensaje, pero que suene sobre el reggaetón? Ok. Entonces ahora me está poniendo me está poniendo la misma carta, pero ahora que suene como un reggaetonero. Ok. Podemos ver que él está hablando de flow y todo, y aquí está. Y Claude tiene algo interesante que es ahora del lado derecho me está poniendo como el resultado de la carta, pero vean que aquí del lado izquierdo me pone como información, ¿verdad? Eh, Aquí está hablando de que esta versión mantiene elementos de la carta original, pero bueno, está diciendo un poco qué es lo que está, qué es lo que habla más de tú en lugar de usted, que usa referencias a la cultura musical, términos como flow, cruise, swag, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que nosotros también podemos darle instrucciones acerca del tono y de la forma en que queremos que dé el resultado, ¿verdad? Si volvemos aquí, por ejemplo, podemos decirle, quiero que me genere este contenido o esta carta con un tono autoritario o irónico o persuasivo, ¿verdad? Entonces, todos esos son contextos que le podemos dar en las instrucciones para mejorar el resultado. También hay evidencia de orientación humana, o sea, si a la hora uno que le hace le hace le pide las instrucciones, le dice, tómate tu tiempo, respira, el usar el por favor, gracias, decirle, favor, leer todos los datos 2 veces, una vez que termines, chequear, revisa tu trabajo de nuevo antes de responder. Si haces un buen trabajo, te voy a dar una propina de $50. En fin, hablarle como una persona y se tiene evidencia de que esto ha ido mejorando los resultados, ¿ok? Vamos aquí corriendo un poquito con contratiempo, entonces quiero enseñarles por acá esto otro. Bueno, todos estos modelos se llaman multimodales. Quiere decir que pueden recibir instrucciones no solamente de texto, sino que pueden recibir imágenes, uno les puede pasar videos y ya han ido dando demostraciones que en las próximas versiones, en los siguientes meses, van a poder incluso poder ver video en tiempo real y uno les puede pedir y hacer preguntas de cosas que les está enseñando en el video en tiempo real y te pueden responder. Pero en este caso, bueno, no sé, digamos, cuántos de ustedes les da ansiedad cuando ven algo como esto, ¿verdad? Un dashboard de resultados, y especialmente si uno no tiene un background técnico. Esta es una imagen, nada más. ¿Y qué tal si les digo que uno ahora puede subir las imágenes así, las puede interpretar y le puede dar respuestas a uno? Esto se llama ChatGPT Vision, ¿verdad? Entonces vamos a decirle esto, que es un experto en análisis de datos, lectura, interpretación, ¿verdad? Vámonos aquí a ChatGPT y vean acá, por ejemplo, el caso de uy, ¿verdad? Ese es el dashboard. Se lo voy a subir, nada más lo arrastro, lo incluyo ahí. Y digamos que eso fue una imagen que a mí me dieron o que yo la tengo, pero no tengo más información de eso.
Entonces yo le pedí que me sacara 5 conclusiones importantes, pero además que me enseñe cómo leer un dashboard, como si yo tuviera 15 años de edad, ¿verdad? Porque yo quiero aprender a usar, aprender a interpretar esto. Entonces, vean que con solo la imagen que le puse, me está diciendo, ok, conclusiones importantes. Por ejemplo, hay una alta proporción de cuentas por cobrar. Ve un total de esto comparado con tanto de cuentas por pagar. Entonces, está haciendo todo el análisis. En el equity ratio que lo ve alto, el bajo índice de deuda, las cuentas por cobrar que están envejecidas, en fin. Ahora, ¿cómo leer el dashboard explicado para un adolescente de 15 años? Entonces ahí ya me está diciendo, bueno, paso uno, identificar elementos clave. Vea los totales y las proporciones. Ver los indicadores de salud financiera, ¿verdad? Mira los gráficos y los medidores circulares, los gráficos de barra, ¿verdad? Y me está empezando a explicar cómo interpretar esto. Entonces es algo muy útil de este tipo de herramientas. Recordemos que no es solamente uno pedirle, hágame una carta de esto o genéreme el otro, sino que puedo darle ese rol que yo tengo. Por ejemplo, soy alguien nuevo en este tema, quiero aprender de esto, usted es alguien muy experimentado, quiero que me explique, ¿verdad? Y lo va a hacer con toda la paciencia del mundo. Es un excelente caso de uso de estas herramientas. ¿Ok? Algunos que han manejado en el extranjero, no sé si se han encontrado algo como esto y uno no sabe ahí ni qué hacer, si puede parquear o no puede parquear, ¿verdad? Entonces digamos que acá aprovechamos eso de visión, ¿verdad? Y yo le digo, quiero que analice esas imágenes y lo que quiero que me diga es si yo puedo parquear el sábado en la noche, por ejemplo. Que lo voy a poner esto. Entonces ahí me está explicando de todos esos, a veces que son bien enredados, ¿verdad? Y recordemos que herramientas como esta, Claude, ChatGPT, tienen app para el teléfono, entonces uno puede tener el teléfono y sube esas cosas directamente ahí, ¿verdad? Entonces ahí me está explicando todo eso que no entendía y al final me está diciendo, sí, sí puedo parquear mi carro el sábado a las 7. ¿Ok? Algunos había usado estas herramientas para algo así, con imágenes. Eh, por aquí veo una pregunta de Eduardo, si todas estas tienen versión gratuita y versión pagada. Correcto, todas estas herramientas tienen una versión gratuita y una versión pagada. En este momento, esta última versión de Claude está dejando hacer muchas de estas cosas con la versión gratuita. De hecho, ChatGPT hizo lo mismo después del lanzamiento de su último modelo. Y entonces alguna gente dice, bueno, si eso está de forma gratuita, entonces, ¿por qué voy a pagar? La diferencia está en que la cantidad de uso que uno puede hacer en el mes, la prioridad, cuando a veces hay mucho tráfico, mucha gente usando esas herramientas al mismo tiempo, pues va a tener mayor prioridad la gente que está pagando a los que no están pagando. Y la cantidad de consultas o de usos que uno le puede dar por día. Entonces, tal vez si uno está empezando a usar esas herramientas, creo que la versión gratuita es una buena forma de empezar a familiarizarse y poder tener acceso a muchas de estas cosas. Antes, en la versión gratuita, en el caso de ChatGPT, uno no podía subir imágenes, no podía subir PDFs, todas estas cosas. Ahora sí. Entonces, yo creo que en la medida que uno ya empieza a sentirse más cómodo y lo empieza a usar más en su día a día, va a ir justificando el pagar. Después, pues yo como le digo a la gente, $20, pues $20 es apenas tal vez uno o dos combos de McDonald's o de comida rápida al mes. Creo que uno puede justificar eh, esa inversión si le va a ahorrar bastante tiempo en el trabajo. ¿Ok? Ya estamos casi contra tiempo, entonces quiero saltar aquí a esta parte aquí hacia el final, ¿verdad? Sobre una vez que nosotros, como estamos usando estos prompts, realmente nuestro objetivo es poder modificar el prompt
ir agregando contexto y data para influir en la probabilidad de lograr el resultado que esperamos. Entonces, no paremos en el primer prompt. Tenemos que ir probando, ver los resultados, ir afinando y con el tiempo vamos a ir viendo cuál es la mejor forma de usar esas herramientas, cuáles son el tipo de palabras, cuál es el tipo de contexto, cuándo nos da los mejores resultados. ¿Ok? Con esto, para ya cerrar sobre el tema de imágenes y sesgos, pues yo soy una persona más visual y creo que eso es un tema importante. No, hay cursos especialmente para ver mucho todo el detalle de imágenes, que eso lleva más tiempo, pero para darles aquí un ejemplo, uno cuando está generando imágenes puede usar referencias, ¿verdad? Como en este caso yo le puedo usar este cuadro famoso y decirle que me gusta ese estilo, que use ese estilo como referencia, pero que me pueda crear una imagen de un oso que está usando una camisa blanca y que está surfeando en el mar. Y este fue el resultado, por ejemplo, de la imagen que me generó, ¿verdad? Entonces él aprendió, usó como referencia la imagen que le di y con eso me creó esa otra imagen. Ahora, sobre retos y cuidados, pues siempre tenemos que recordar que este tipo de herramientas se pueden equivocar, depende mucho de la información que han recibido, cómo han sido entrenados y esos sesgos se ven. En el caso de las imágenes, por ejemplo, a mí me pasó que yo quería generar unas personas que fueran latinas, que se pudieran ver que eran latinas, y cosas que me empezó a dar era que siempre me tiraba mucha gente súper tatuada. Podemos ver ahí los casos, sobre todo tal vez de las chicas, ¿verdad? Los brazos y también algunos de los tipos, pero también podemos ver cosas como manos que aparecen en lugares que no deberían haber manos, tal vez a veces en los tamaños. Todavía estas herramientas a veces con elementos como los dedos, cosas por el estilo, se equivocan, ¿verdad? Por aquí vemos ese donde, digamos, puso esa mano de ese tipo como con 6 dedos, ¿verdad? Vemos acá casos como si le decíamos, bueno, este fue, estas fueron unas imágenes que crearon a partir de que yo simplemente le dije emprendedores exitosos y eso fue, prácticamente no puso mujeres, o aquí le dijimos un doctor exitoso y esas fueron las imágenes que me generó, ¿verdad? Y entonces eso es porque todavía estos modelos, de acuerdo a la información en que hayan sido, como hayan sido entrenados, eso se va a reflejar. Aquí se ve muy claro en el tema de imágenes, pero pues lo mismo puede pasar en el tema de los textos, ¿ok? Entonces, ya para ir aquí hacia el final y para ver si alguien tiene preguntas, quiero pasarme aquí a esto. Último recordatorio. Usualmente hablo mucho de que tal vez este tipo de herramientas son como un gran asistente, ¿verdad? Que uno que está súper educado, ha tenido un doctorado, 3 maestrías, etcétera, ¿verdad? Pero la forma tal vez para mí un poco más precisa, como pienso cuando estamos hablando de este tipo de chatbots de inteligencia artificial, es como, uy, perdón, perdón, aquí, este. Eso es como me los imagino, ¿verdad? Como un labrador. ¿Por qué como un labrador así? Porque los labradores son súper amorosos, que quieren siempre como que complacerlo a uno, siempre quieren estar con uno. Y así veo yo un poco, digamos, como a ChatGPT, ¿verdad? Quiere complacerlo a uno. Si uno le da unas instrucciones generales, ambiguas, él va a inventar o va a tratar de hacer lo que sea para tratar de complacerlo a uno y darle una respuesta. Entonces, hay que tener pues esos cuidados con ese tipo de herramientas. Si yo les dejara una tarea como siguientes pasos, hablamos un poco los trainers del instituto del FAFO, que es el Fool Around and Find Out. Es la mejor forma de aprender más con estas herramientas, es simplemente tratar de usarlas en el día a día para todo tipo de escenarios, de casos, para temas en la parte personal, en la parte del trabajo. Y ahí es cuando uno va a ir viendo qué tipo de herramientas se ajustan mejor a lo que uno está necesitando
y cuándo es que dan mejores resultados para lo que uno necesita. Hoy la idea de nosotros era poder que entendieran principalmente cómo es que funcionan estos modelos de la IA generativa, que quede muy claro que no son buscadores, que quede muy claro que son como unos motores estadísticos, básicamente, y pues que hayan conocido un poco de otras herramientas para cerrar acá cosas que no vimos, ¿verdad? Pero hay ejercicios muy interesantes de análisis de data, eh, hay herramientas con las que se están creando, por ejemplo, como estas, donde yo puedo generar imágenes como de secuencias y yo estoy tratando de trabajar un tema de ideación, de que quiero imaginarme como esos cuadros de escenas y me los dibuja. Hay herramientas como esta gama, si alguno no lo conoce, para uno generar presentaciones a partir de contenido que uno puede generar en un producto como ChatGPT o en Claude y después pasárselo aquí que le ayude a generar la presentación de una forma muy rápida, ¿verdad? Y pues que sobre todo que pudieran conocer un poquito como este tipo de herramienta. Vean, vean el poder, digamos, de Claude, donde yo le puedo decir ahora, ayúdame a crear un sitio web de una empresa de consultoría en servicios de coaching para empresas, donde se muestre uy, casos de éxito, los servicios y el personal de la empresa. Y ahí me está generando el código del sitio y eso fue una descripción súper general, ¿verdad? Y vean la velocidad, digamos, a la que está desarrollando. Y después aquí ya veo el sitio, ¿verdad? Entonces esto ya después yo puedo llegar y copiarlo en algún lugar donde quiera hospedar, ¿verdad? El sitio web, etcétera. Aquí yo puedo ver, pues, el código, si quiero ver el código y quiero hacerle ajustes, si yo fuera bien un poco más técnico, pero si no, aquí un poco de nada más cómo se ve. Y aquí me puso, pues, lo que yo le pedí, la parte de los servicios, los casos de éxito. Obviamente aquí, pues, eso no me va a llevar a ningún lado porque no está funcionando, pero bueno, ahí pueden ver la velocidad a la que está mostrando estas cosas. Estas herramientas están acelerando el proceso para las empresas en muchas tareas del día a día, ¿verdad? Eh, Al principio les hablamos un poquito de los talleres y es algo del trabajo que estamos haciendo con Edison, ¿verdad? De los cursos. Entonces, pues con eso cierro con el curso que vamos a dar sobre todo este tema que arranca el 15 de julio, que van a ser 4 clases de hora y media a 2 horas, donde ya podemos entrar en muchas de estas cosas en mayor detalle. Vamos a ver un poco más del tema de lo de imágenes, más temas de los prompts. Vamos a poder también entrar en el tema de crear su propio GPT, ¿verdad? O crear su propio, como decir, ChatGPT para alguna herramienta que ustedes quieran en su empresa para uso interno o lo pueden publicar. Son muchos detalles que, digamos, no podemos ver en ese tipo de charlas, pero con esto, al menos, ya aquí nos pasamos 9 minutos, pero sí quisiera aprovechar a ver si hay alguna pregunta, alguna cosa que les gustaría que, que tocáramos, aprovechando que los tenemos por acá. Yo una pregunta nada más. En el caso de Perplexity, que tú mencionabas que tomaba la información de Internet, Sí, ¿es capaz de responder a la actualidad del día de hoy, por ejemplo? esa es una muy buena pregunta, porque los modelos,
de las otras herramientas normalmente están actualizadas y han sido entrenadas con información hasta cierto momento, ¿verdad? Entonces, en el caso de ChatGPT, le decían a uno, la versión 3.5 incluye información hasta tal fecha del 2021 o 2022 y así van. En el caso de Perplexity, sí logra conseguir información más actualizada porque los otros productos no son buscadores, ¿verdad? Ellos generan contenido, las respuestas a las cosas que uno le diga o a las instrucciones que uno les dé, a partir de la información con que han sido entrenados, ¿verdad? En la versión pagada, en Gemini de Google o en la versión en ChatGPT, uno les puede decir que a veces que vayan a un sitio web específicamente y que me resuma algo de ahí y que me lo traiga, ¿verdad? En el caso de Perplexity, el modelo de funcionamiento es diferente. Ellos sí son como un buscador de Internet. Entonces, ellos sí buscan en Internet y aplican la parte del Large Language Model para resumir la información que vieron de esos sitios. A partir de eso, genera la respuesta que le pone a uno y después te muestra las fuentes de dónde sacó esa información. Entonces, ahí sí debería ser más actualizado, ¿verdad? Entonces, no sé, tal vez probemos acá con algo reciente, como por ejemplo México que acaba de tener sus elecciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué me puedes decir de las recientes elecciones presidenciales de México, ¿verdad? Entonces aquí me está mostrando los resultados de México del 2 de junio y aquí me está poniendo las fuentes de donde sacó esa información. Correcto. Muy bien, muchas gracias. René, esas fuentes funcionan como enlace. O sea, si le doy clic me lleva al texto de la fuente. Sí, claro, velo ahí. Ok. Por eso es que a la gente le gusta mucho, digamos, Perplexity, por ese tema de las fuentes, ¿verdad? Y ve qué interesante que aquí, además de que puso sitios web, también pone, digamos, YouTube, ¿verdad? Entonces, parte del producto de ellos, de cómo lo han ido mejorando, su eficiencia es en términos de, claro, cómo aprovechan los Large Language Models para crear el contenido, el resumen, pero cómo lo hacen más eficiente para la búsqueda de la información. Muy bien, muchas gracias. Que es un modelo muy diferente al de Google, ¿verdad? A partir de cómo funciona su algoritmo y todo de acuerdo también a que la gente pague y otro montón de criterios para mostrarle a uno los resultados. ¿Alguna otra pregunta? No, muy interesante. No. Bueno, les cierro tal vez aquí nada más quedan también aquí pues con el contacto, el correo mío si alguien quiere cualquier pregunta, cualquier cosa que quieran compartir o curiosidad, pues con mucho gusto lo podemos conversar. Más bien, muchísimas gracias por el tiempo de todos y espero que nos podamos mantener en contacto.